Ahora sí, vamos con el tema de esta semana, con las primarias de Podemos Castilla-La Mancha. En primer lugar, yéndonos hasta Toledo para escuchar la entrevista con Fernando Barredo, más conocido como el feo de Podemos, tras su ruidosa intervención en Vista Alegre 2. Fernando es uno de los 3 candidatos a secretario general, en este caso por la plataforma Imagina. Junto a él optarán a este cargo el actual líder de la formación y diputado de las Cortes, José García Molina, y por último también se encuentra David Llorente, el segundo diputado autonómico de Podemos. Escuchamos ya a Fernando Barredo. Radio Meseta 107.7 FM. Municipalía, cada lunes en Radio Meseta con Miguel Huertas. Estamos con Fernando Barredo, él es candidato a secretario general por la candidatura Imagina Podemos, en Podemos Castilla-La Mancha. Muy buenos días, Fernando, y muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Meseta y de Municipalía. Buenos días, encantado de tenerte aquí. Del 14 al 21 de mayo se celebran las primarias en Podemos Castilla-La Mancha y 3 candidaturas. Una de ellas, Imagina Podemos Castilla-La Mancha, es la que tú encabezas como candidato a secretario general. ¿Cuáles son las principales características de tu candidatura, sobre todo en diferencia con la actual dirección de Castilla-La Mancha? Pues es una candidatura eminentemente de las bases, donde los candidatos que nos presentamos no juntamos cargos y no hemos tenido responsabilidad y por lo tanto tampoco tenemos ninguna culpabilidad que se nos pueda achacar, salvo que a lo mejor no hemos reaccionado todo lo rápido que tenemos que haber reaccionado para evitar que Podemos, que cuando llegó García Molina a su Secretaría General era la quinta por la cola en resultados a nivel estatal, en este momento sea la penúltima. Ahora somos la segunda por la cola. A las elecciones generales. A todo lo que supone la participación. Ajá. Y a todo lo que supone que Podemos a nivel Estado esté bien representado y esté fuerte y pujante, pues en este caso somos el vagón de cola prácticamente con Murcia. Del conjunto del Estado. Del conjunto del Estado. Ajá. Acusáis a García Molina y a su actual dirección de ser demasiado verticales y de no dar voz ni participación en los círculos y de hecho de acabar matando a los círculos. ¿Cómo ha podido suceder esto a lo largo de estos años en Podemos Castilla-La Mancha? Muy sencillo, cuando a la gente se le corta en la sala, se le quita la voz y se le merma la participación, la gente se aburre, la gente se enfada, la gente sobre todo se entristece, se decepciona y se aparta, porque Podemos era un partido en el que veníamos gente no profesional de la política, gente normal, gente corriente, a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y lo que tenemos es gente que se tilda o se ve extraordinaria, diciendo que hace cosas para la gente, pero sin consultar con ella, cosas como, por ejemplo, si quiere apoyar o no unos presupuestos, si quiere retirar o no un apoyo que se ha dado para que alguien gobierne o, en definitiva, cualquier otra de las cuestiones importantes que se están tomando en Podemos Castilla-La Mancha, que se están votando por 2 diputados regionales sin hacer una sola llamada a nadie que pueda hablar, pues ya no por la gente de Castilla-La Mancha, siquiera por su propio barrio. Una de esas fórmulas para conseguir más horizontalidad es separar cargos públicos de orgánicos. En su caso, el secretario general no podría ser representante de los ciudadanos en las Cortes. Nosotros, poder puede todo el mundo, porque en Vista Alegre todo quedó atado y bien atado. No sé si te suena este tema, pero es así como de alguna manera se liquidó el asunto. Nosotros fuimos desde Imagina Podemos Castilla-La Mancha dentro de la candidatura Podemos en Equipo, donde convergíamos pues plataformas, corrientes y colectivos dispares diseminados por todo Podemos estatal y para poder tener voz pues juntamos fuerzas y fuimos la única candidatura que defendió a capa y espada que una persona solamente tuviese un cargo, es decir, que ni siquiera pudieran solaparse un cargo orgánico y un cargo institucional, porque entendemos que la participación tiene que ser lo más amplia posible. Si se juntan cargos en las mismas personas y las mismas personas juntan responsabilidades, aunque efectivamente los sueldos se ajusten a lo que Podemos demanda y se impone por reglamento, lo cierto es que evitamos que la gente participe y lo que queremos es participar. Te pongo un ejemplo. Sí. Si yo saliera elegido secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, no sería diputado regional. Elegiríamos
a una compañera o un compañero que fuera a las Cortes con una voz consensuada con las bases, defender todo aquello que las bases del partido han dicho que hay que defender. No hacer cosas muy buenas a la gente diciéndole que lo haces por ella, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino arremangarte un poquito, bajarte al patio o a las plazas, ir a los círculos, visitarles y preguntarles qué es lo que queréis como portavoz vuestro que hagamos, que digamos, que defendamos en el Parlamento. Ahora mismo esto no está ocurriendo. Los dirigentes de Podemos Castilla-La Mancha no están consultando con las bases. No está ocurriendo en absoluto. Ajá. En absoluto. A mí nadie me ha preguntado si quería o no retirar el apoyo a los presupuestos, como a nadie me preguntó si quería o no retirar el apoyo en un momento determinado al PSOE dentro del mismo. Hace pocos días se ofrecieron a avanzar juntos para confluir de cara a la próxima asamblea. Su respuesta ha sido que no, tanto a nivel conjunto para una sola candidatura como para transaccionar documentos. ¿Cómo fue esta negociación? Bueno, en realidad no es hace unos días. Ajá. Desde que en octubre de 2016 presentamos públicamente la iniciativa, ¿no?, de esta plataforma, sí, Imagina Podemos Castilla-La Mancha, ya la abrimos como un espacio absolutamente pródigo y abierto para que todo el mundo, todos los inscritos de Podemos Castilla-La Mancha, que tuvieran una posición crítica hacia lo que se estaba haciendo y cómo se estaba cociendo el bacalao en la región, pudieran venirse y avenirse, que pudieran participar, ¿no? Avanzar surgió al cabo de 3 meses diciendo pues cosas parecidas y desde luego loables. Creo que son compañeros y compañeras que con todo merecimiento también están haciendo una apuesta muy importante, sí, pero desde luego sin querer entrar o sin querer participar de la convocatoria abierta que ya habíamos hecho desde Imagina y con una comanda, digamos, clave, absoluta y dirigida a lo que es este proceso electoral. Nosotros queríamos y queremos que tenga un poco más de alcance el nuestro y que pueda tener presencia en lo estatal, como hemos conseguido a través de la candidatura Podemos en Equipo, una formación que está creciendo. En ese sentido, una de las pegas que nos ha puesto a avanzar cuando les propusimos una confluencia total es que liquidásemos Imagina, que Imagina como tal dejara de existir. Y bueno, yo les contesté que el propio David Llorente, que encabeza la lista de Avanzar, es anticapitalista. Él se ha presentado con la lista de anticapitalistas en Vista Alegre 2. Cuando este proceso acabe, lo gane o lo pierda él seguirá siendo anticapitalista y se podrá presentar como anticapitalista de nuevo en Vista Alegre 3. ¿Y por qué nosotros íbamos a tener que perder la ocasión de ir a ese Vista Alegre 3 en la formación que queramos, en la candidatura que nos apetezca y demás? Toda vez que además, por otra parte, en Imagina no todos somos de Podemos en Equipo y tenemos ahí absoluta libertad, ¿no? Otra cosa es que Imagina decidiera mayoritariamente participar en la candidatura, pero no es obligatorio pertenecer para nada a una plataforma estatal que solo pretende tener voz juntando pequeñas formaciones críticas que están creciendo, por cierto, porque crece la crítica dentro, en una asamblea estatal. Por lo tanto, a nosotros no nos parecía una razón suficiente y aún así dijimos que consultasen ellos a sus bases y que después lo habláramos. ¿Lista para una nueva sonrisa? Nos dijeron que quizá, solo quizá, podía ser una coalición en la que fuéramos cada uno con nuestro nombre, los ensambláramos en un lema, Imagina Avanzar Juntos o Avanzar Juntos Castilla-La Mancha. En eso sí estaban dispuestos. Nosotros, desde luego, y ellos dijeron que nos contestaban en un día, tardaron 2 y estábamos a escasos días ya de tener que afrontar de presentar las candidaturas, pues claro, no acaba el plazo. Candidaturas. Entonces, al final ha sido complicado porque los plazos son siempre perentorios, porque quien regula normalmente lo hace cuando tiene... Hace que todo vaya muy rápido. Claro, tiene ya todo cogido. Y esto es pues una carrera importante para consensuar en 5 provincias que están
pues al final distantes, somos una región dispersa, no podemos hacer las reuniones pues como las hacen otras regiones que tienen menos territorio o la gente, digamos, con muchas más posibilidades de movimiento, ¿no? Aquí hacer un viaje de Guadalajara a Albacete no solamente comporta un tiempo y una energía, sino también incluso un dinero que no todos los inscritos pueden gastarse, ¿no? Entiendo que, dicho esto, y con esta intentona, Imagina, si no fuera vuestra candidatura la ganadora, preferiríais que fuera Avanzar Juntos, David Llorente, a García Molina, el próximo secretario general. Por supuesto, por supuesto. Pero no solo David Llorente, o sea, cualquier persona casi que pase por la calle a lo mejor... ¿Cuáles han sido los grandes errores, a su juicio, que ha cometido Molina en estos años al frente de Podemos Castilla-La Mancha? Pues el primero, gobernar mirándose al espejo sin ir al encuentro de la gente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. José García Molina solo ha ido por el círculo al que yo pertenezco, a uno de los dos en los que estoy, el círculo Podemos Toledo, una vez. Y fue precisamente para pedir aval para poder presentarse a secretario general, un cargo desde el cual luego no ha vuelto nunca a pasarse. Que solo pases por un círculo, siendo secretario general y viviendo en Toledo, nada más que para pedir aval, para ocupar un cargo, y que cuando ya lo tengas, entre otras cosas, merced a avales y apoyos que te dan esos círculos, no vuelvas a poner ahí un pie. Yo creo que es un ejemplo bastante claro, un botón de muestra suficiente para decir que ha faltado, como diría yo, un poquito de conexión con la gente. Bueno, el tema de los presupuestos también hubo un enfrentamiento claro. De hecho, es el tema principal de esta campaña de las primarias de Podemos Castilla-La Mancha, esa negativa a última hora de Podemos, cuando todo el mundo pensaba que iba a votar a favor. Había negociado las enmiendas con el Partido Socialista y había aceptado tramitar los presupuestos. David Llorente dijo en un artículo que fue muy comentado en todos los medios castellano-manchegos que él se enteró media hora antes de que tenía que votar que no y que ni siquiera había sido decisión suya. Una vez publicado esto, García Molina y todo su equipo, también María Díaz, la secretaria de organización, decían que bueno, que Llorente lo que había tenido era pues mucha presión encima, que lo había pasado mal estos días, que le habían estado llamando en muchos sitios y que por eso publicó este artículo. ¿Cómo visteis desde Imagina este giro y las explicaciones posteriores de Llorente? Pues mira, te lo voy a contestar en ripio. Si tengo que elegir entre la palabra de Molina y la palabra de Llorente, me quedo con la que me resulta convincente, es el segundo, porque Molina no me presta tanta confianza. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo con que Llorente haya tomado la iniciativa de votar igual que Molina y sumar voto a lo que parece que le han dicho así de sopetón, sin consultar con la gente. Entonces, bueno, el pleno se acercaba y tenía que votar algo, ¿no? Sí, bueno, pero podía haber votado abstención, ¿no? Sí. Bien, y podía haber evidenciado, antes de votar, decirle a los inscritos y las inscritas, me veo en esta situación porque me lo acaba de contar este señor, me parece impresentable que me entere de esta manera, creo que sepáis en esta coyuntura en la que ando y que por favor me deis apoyos, me digáis qué os parece, expreséis vuestra opinión en el poco tiempo que tengo yo para reaccionar. Invito a que vosotros también en poco tiempo también me hagáis llegar algo, ¿no? Eso podía haberlo hecho y tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces, entiendo que la posición del PSOE es impresentable, pero no solo en Castilla-La Mancha, es impresentable a nivel estatal. O sea, yo ya tengo clarísimo que en este momento el PSOE es un partido de derechas que está trabajando con la derecha española. Simplemente que entiendo que el PSOE es de derechas y que el PP es la extrema derecha. Es así como los veo yo, viendo cómo se portan con la gente, viendo cómo se portan entre ellos, viendo que se portan incluso entre los suyos malamente. Y por tanto, la retirada de apoyo puede estar más que justificada, pero en Podemos las decisiones no las pueden tomar 2 por miles de personas. En Podemos las decisiones las tienen que tomar las miles de personas que constituyen esto que nosotros pensábamos que iba a ser un partido horizontal en el que todo se iba a resolver y a decidir desde abajo hacia arriba y donde veníamos a hacer política de otra manera, donde la gente corriente iba a hacer cosas extraordinarias, donde íbamos a creer en la inteligencia colectiva y en la capacidad de reacción de todos nuestros paisanas y paisanos. Y por lo tanto se está haciendo muy mal. Se lleva desde el Parlamento una labor que en algunos casos es encomiable, han hecho cosas buenas, sería no solamente, digamos, poco ético, incluso poco inteligente no reconocerlo. Claro que han hecho cosas buenas tanto Molina como Llorente, pero han hecho una estruendosamente mal.
y es no contar con la gente. Por ejemplo, cuando se retiró, yo creo que por una orden clarísima, directa de Madrid, porque coincidió con otras comunidades, el apoyo al... Bueno, cuando se echó por tierra el acuerdo con Paje de investidura, a la vez que eran las elecciones en Galicia y País Vasco, el día después, que fue cuando llegó toda la crisis del PSOE. Exactamente, bueno, eso no... Fue una puntada con hilo. Fue una puntada con hilo. Que además un mes antes Molina se había ofrecido a entrar en el gobierno de García Paje. Efectivamente. Y el hilo venía para Madrid, que es de donde tiran de los hilos para que Molina se mueva. Es lo que nosotros ¿Tan dependientes Podemos Castilla-La Mancha de Madrid? Absolutamente. Creemos que sí. Al menos a día de hoy. Sí, pero no me interrumpas, por favor, en lo que quería decirte, porque si no se me despista, me haces las preguntas más rápidas, a lo mejor yo las respuestas. Iba a poner un ejemplo, concretamente, de Llorente, que en aquella ocasión, en una asamblea en la que yo estuve, participé presencialmente, donde estuvo la SOA, la secretaria de Organización Autonómica, María Díaz, vino a decir que sí, que entendía que no se había tomado bien la decisión aquella, que había que haber consultado primero las bases, y hizo un poco lo que hizo el rey en otra ocasión, nada comparable, me valga el chiste, no lo voy a hacer más o no se va a volver a repetir o ya se hará de otra manera. Y al cabo de estos meses ha vuelto a hacer lo mismo, ha vuelto a tomar una decisión, a hacer una votación, a participar con un rechazo a unos presupuestos sin que la gente se entere. A ver, si yo tengo 5 minutos para tomar una decisión, voy a regalarle por lo menos 4 a aquellos a los que represento, porque si no, no les estoy representando. Luego podrás justificar por qué les has dado solo 4 minutos, y es que a ti a lo mejor te dieron 4 y medio o 5. Pero creo que Podemos Castilla-La Mancha adolece de esto, y en ese sentido nosotros estamos muchísimo más limpios y más lúcidos, y tenemos muy claro que es la gente la que tiene que decidir todo lo importante, incluso si Podemos y nos da tiempo, que decida también las cosas que a lo mejor a nosotros no nos parecen tan importantes, porque lo importante es que la gente diga qué es lo que le importa a ella. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, Fernando Barrero, por atender al micrófonos de Radio Meseta Municipalía a cuenta de estas primarias en Podemos Castilla-La Mancha, que empiezan el 14 de mayo, terminan el 21, con asamblea previsible entre Alcácer de San Juan, todavía por confirmar. Muchísima suerte en este proceso. Permíteme que te diga que también es un tanto impresentable que a estas alturas no sepamos dónde va a ser la asamblea presencial. Estuvo a punto de no ser presencial, además. Estuvo a punto de no serlo. Y esperemos que, si es presencial, nos den algo más que 5 minutos para hablar. Yo en Vista Alegre 2, como solo tuve 5 minutos, tuve que hablar muy alto y muy claro. Tuve que sobreactuar y llamar la atención ante un auditorio que estaba semivacío en su momento cuando arranqué, y desde luego estaba dormido y medio. Espero que la asamblea se plantee de manera que pueda haber una participación al menos de los portavoces, de los candidatos, de las 3 candidaturas. Y ya me duele decir candidatos y acabarlo de no, que candidatas. Yo tenía una compañera que quise en todo momento que se presentara por mí, he intentado que más de una persona muy valiosa de mi formación fuera para no tener que ir yo, pero bueno, me ha tocado, me han empujado, al final es lo que quiere la gente, y como lo que quiere la gente, aunque yo no quería estar aquí, estoy, y voy a hacer todo lo posible por cambiar Podemos Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Fernando Barrero, y suerte en este proceso. Municipalía, la información de tu alcance con Miguel Huertas. Regresamos ya de escuchar al toledano Fernando Barredo, de conocer su proyecto para Podemos Castilla-La Mancha, y también de oír sus críticas numerosas a cómo ha ido funcionando el partido desde su constitución en febrero de 2015. De Toledo nos trasladamos ahora a Valdepeñas, donde por teléfono nos recibe Luis Benítez de Lugo. Él es candidato no a la Secretaría General, sino al Consejo Ciudadano por la candidatura oficialista a la que ha liderado Podemos Castilla-La Mancha desde sus inicios. Por tanto, Luis tendrá que defenderse de la gestión llevada hasta hoy. También tendrá la oportunidad de explicarnos el proyecto, en este caso de Tú Haces Podemos, para Castilla-La Mancha. Le escuchamos. Municipalía, la información de tu alcance con Miguel Huertas. De Toledo, de entrevistar a Fernando Barrero, el candidato de Imagina Podemos a la Secretaría General en Podemos Castilla-La Mancha, nos trasladamos hasta Valdepeñas, donde nos recibe Luis Benítez de Lugo. Él es candidato al Consejo Ciudadano Autonómico por la candidatura Tú Haces Podemos, que está encabezada por el actual secretario general, José García Molina. Muy buenos días, Luis, y gracias por atender a los micrófonos de Radio Meseta y de Municipalía. Hola, buenos días. Buenos días a vosotros y a todos los oyentes. Bueno, Luis, tu candidatura, Tú Haces Podemos, viene a ser un poco pues la actual en la dirección de Podemos en Castilla-La Mancha, la que ha estado desde febrero de 2015, que fue la fecha de la primera asamblea.
El 14 de mayo se celebra la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos Castilla-La Mancha y el 21 de mayo será el día en el que conozcamos los resultados finales. Lo que te quería preguntar es qué proyecto representa Tú Haces Podemos para Podemos Castilla-La Mancha, ya que será el que finalmente se presente a las elecciones de 2019, tanto municipales como autonómicas, si es que estas no se convocan antes. Sí, pues es una respuesta muy clara la que te puedo dar. Hay un mandato claro surgido de Vistalegre, sí, y es trabajar con unidad y con humildad. Esta unidad la hemos hecho pues visible y patente desde el principio. Hemos abierto un proceso participativo, transparente, de colaboración. Pues antes de Navidad se abrió. Y este proceso, bueno, pues ha estado abierto a la sociedad civil y a todos aquellos que han querido participar. No se ha excluido a nadie y, de hecho, la voluntad de José García Molina ha sido crear la candidatura más integradora. Y así ha sido, porque esta candidatura, una de sus características es que integra a gente que, bueno, pues participó con Íñigo Errejón en el proceso de Vistalegre 2. Y en el caso en el estatal hablamos, ¿no? El caso de Jorge Usó, por ejemplo. Sí, correcto. Sí. Esto es una diferencia clara con otras candidaturas. Y por eso yo apoyo, entre otras cosas, Tú Haces Podemos, ¿no? Aún así, desde las otras candidaturas que se presentan, Imagina Podemos y Avanzar Juntos, han hecho numerosas críticas estas últimas semanas. La primera es sobre el sistema de elección para el Consejo Ciudadano, en el que no hubo ninguna votación, como sí hubo a nivel estatal. Aquella votación en la que Íñigo Errejón se quedó tan cerca de Pablo Iglesias, para que nuestros oyentes lo puedan recordar, aquel 41% 38%, que era sobre el sistema de elección, ganó finalmente el de Pablo Iglesias, y es el que se ha puesto desde la dirección de Podemos Castilla-La Mancha, que el sistema desborda, que no es un sistema tan proporcional objetivamente como otros que proponían, por ejemplo, Avanzar Juntos o Imagina. Yo no sé esta gente cómo las habéis recibido y por qué finalmente no se ha llevado a los inscritos, al conjunto de inscritas e inscritos, el sistema de elección de la siguiente asamblea. La respuesta es muy clara. Nosotros, por ejemplo, en el círculo nuestro planteamos que ya habíamos votado sobre cómo queríamos votar y no queríamos volver a votar sobre cómo votar, porque al final estamos todo el rato en lo mismo. Sin embargo, en Comunidad Valenciana y Aragón sí que se votó el sistema de elección. ¿O se ha votado? No es correcta esa información. Por ejemplo, en Valencia no se llegó al tanto por ciento necesario y, por lo tanto, el proceso, que por cierto es un proceso muy costoso, que pues de decenas de miles de euros cuesta hacer esta votación, pero está bien, si hay que hacerla, se hace. En Valencia se desactivó, no llegó a realizarse porque no se alcanzó el porcentaje mínimo, y aquí tampoco. Somos unos 50 círculos en la región y solo 4 lo pidieron en tiempo y forma. Yo entiendo que la minoría está todo el rato intentando hacerse un hueco y plantea unos discursos pues que en ocasiones, la verdad, parecen pues lo que no hay realmente, ¿no? Nosotros desde luego no queríamos, es decir, que somos base también. No solo yo soy candidato y me presento en una candidatura, sino que en nuestro círculo pues no ha habido ninguna intención de volver a votar. Se considera que es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues si esto se utiliza en tiempo electoral como arma arrojadiza, pues bueno, la gente tiene 2 dedos de frente, desde luego, para ver que no es un discurso con recorrido ni de calado, ¿no? Finalmente es el sistema, el desborde, el mismo que se utilizó en Vistalegre 2, en Vistalegre, el que decidirá el Consejo Ciudadano en Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el censo aproximadamente? Desde Tú Haces Podemos, ¿qué censo manejáis de inscritos, digamos, activos que puedan participar en esta Asamblea Ciudadana? Pues mira, precisamente ayer por la noche se cerró la posibilidad de cambio de censo, es decir, de actualización del censo. Sí, el 4 de mayo era el último día, ¿verdad? Sí. Hasta ayer era posible toda aquella gente que no hubiera estado activa en los últimos meses o no hubiera participado, porque hay gente que se ha apuntado a Podemos para una cuestión puntual y luego pues no ha vuelto a entrar en la web, no ha vuelto a votar en los últimos procesos. Pues hasta ayer noche pues estuvo abierto la posibilidad de que la gente que quiera participar en el siguiente proceso electoral de primarias pues entrara. Y bueno, pues la verdad es que los datos a partir de esta noche no los tengo todavía. Claro. No te puedo dar una respuesta concreta,
pero saldrán en los próximos días, ¿no? Sí que se prevé, digamos, como una rebaja considerable desde los inicios, porque hay mucha gente que se inscribió en un principio y que pues no ha vuelto a participar, ¿no? Sí, esto es así. La gente, pues hay veces que participa y otras veces luego pues se queda más al margen. No, a nadie se escapa que esa ilusión que había hace 2 años, en 2014, que motiva el origen de Podemos, pues en este momento, la tensión electoral es menor y que ha sido con motivo de las elecciones generales y también de la que había en 2014. Pero esto no significa no hay que hacer lecturas erróneas. Al contrario, hay que seguir estando ahí porque Podemos es una herramienta válida de transformación y cambio y es la única posible para hacer frente al bipartidismo del PP que siguen las mismas, ¿no? Te quería preguntar también sobre los presupuestos aquí en Castilla-La Mancha, una decisión, la de votar finalmente, ¿no?, que ha marcado la campaña electoral en Podemos y que, bueno, está marcando la actualidad ahora mismo castellano-manchega. Si tú haces Podemos, esa es la pregunta que te formulo, si tú haces Podemos fuera finalmente el vencedor en esta asamblea, ¿cómo se plantearía los presupuestos? ¿Se volverían a negociar? ¿Se terminaría prorrogando los del año pasado y yendo directamente a los del año 2018? ¿Cuál sería la postura del equipo de García Molina? Sí, García Molina ha sido de una experiencia política clara y una visión de futuro muy importante. Él se ha puesto al servicio del diálogo, ha ofrecido un debate y, desde luego, no en las mismas condiciones que estaban los presupuestos anteriores. Esto es algo que se adoptó, se acordó por unanimidad, ¿verdad?, en el grupo parlamentario y, al ser rechazada una tras otra la mayoría de las enmiendas que Podemos planteaba al PSOE, pues el PSOE debió considerar que seguía gobernando como cuando tenía el rodillo de la mayoría absoluta. Y pues por eso cosechó este no. Entonces, si realmente el PSOE, en lugar de utilizar los recursos públicos, que son los de la gente, para generar un discurso catastrofista y apocalíptico de que este año y el que viene pues va a ser poco menos que la hecatombe porque Podemos ha dicho que no a los presupuestos, pues ante eso hay que decir que no es así, porque los presupuestos se prorrogan, el plan de garantías que estaba acordado pues tiene una dotación presupuestaria y que a lo que hemos dicho no es a la prolongación de unos presupuestos que vienen a perpetuar realmente las políticas de Cospedal. Bueno, también en su documento, en el documento organizativo de Tú Haces Podemos, apelan en muchas ocasiones a la participación de los inscritos. ¿Qué tipo de decisiones en estos 2 años, hasta el término de la legislatura, llevarían a los inscritos? Quizás aprobación o no de presupuestos, el tema de pacto con el PSOE que también se rompió en octubre del año pasado. ¿Qué tipo de decisiones creen lo suficientemente importantes como para llevarlas al conjunto de los inscritos y que sean ellos los que decidan al final? José García Molina, al frente de la Secretaría General, ha estado valiente diciendo sí cuando había que decirlo y no cuando también había que decirlo. Sí. ¿A qué me refiero? Pues que en ocasiones, esto es un viejo debate que existe en Podemos y hay distintas sensibilidades sobre cómo hacer las cosas. Si de una forma más asamblearia o de una forma desde luego escuchando siempre a la gente y la voluntad de la gente, pero también dejando trabajar a los órganos electos que desde luego yo es la postura en la que estoy y claro, creo que es más afortunada. En este caso concreto, sí. Pues se consultó a los inscritos, por ejemplo, si había que dar un sí en la investidura de la investidura del Partido Socialista. Claro, sí, y bueno, pues esta es una cuestión suficientemente importante, pero luego, en el día a día del trabajo parlamentario, por ejemplo, en los presupuestos del año pasado, no me estoy refiriendo, pues son cuestiones que se acuerdan en los órganos que ya han sido elegidos por la gente. Claro. Y entonces, bueno, pues no hay que, se entorpecería muchísimo todo el rato si todo hubiera que estar sometiéndolo a consulta continua. Pues la gente que es elegida, pues hay que dejarla trabajar, que para eso ha sido elegida por la mayoría, ¿no? Por último, también le quería preguntar sobre el artículo que David Llorente mandó a los medios de comunicación castellano-manchegos, explicando que la decisión de votar no a los presupuestos había sido tomada por José García Molina y por el Consejo de Coordinación del que él no formaba parte, esto es lo que decía él, y que, bueno, la decisión que él tenía que tomar
como portavoz de Podemos en las Cortes y como diputado del grupo parlamentario era no, y que se enteró pues apenas una hora antes de llevarlo a votación. Desde, en los medios de comunicación, tanto María Díaz, la secretaria de organización, como José García Molina decían que David había tenido, había sufrido presiones, que en fin, que había sido un momento complicado y que por eso dio esa explicación. ¿Siguen manteniendo esta postura desde Tú Haces Podemos? Yo tengo una... creo que David es una persona muy válida, pero creo que se ha equivocado dando esta explicación. Ajá. Porque ha intentado abrirse un margen político dentro de la campaña que él ha querido iniciar, porque estaba desde luego invitado a trabajar dentro de una candidatura unitaria, como era el mandato de Vista Alegre, y él pues ha optado por otra vía, ¿no? Que es muy que se le da una lectura electoralista de cara a que él se presenta con su propia candidatura, también a secretario general, desde Avanzar Juntos, ¿no? Bueno, lo que te comentaba es que él desde luego dijo no en un momento dado a participar en esta candidatura de unidad, y él es una persona inteligente y a nadie se le escapa que las decisiones en el grupo parlamentario, entre José, él y la gente que les asesora y trabaja con ellos, pues se toman por consenso. Es decir, y la decisión de decirle no a los presupuestos del PSOE, en el caso de que votaran mayoritariamente no el PSOE a las enmiendas que proponíamos desde Podemos para revertir las políticas de Cospedal, pues eso era un acuerdo tomado y que desde luego no fue una cosa improvisada. Entonces, David no se entera de eso 5 minutos antes, ¿no? Esto es una decisión consensuada con él, naturalmente. Ya. Por último, ya cerrando esta entrevista, le quería preguntar si, en caso de que, como ocurrió en Vista Alegre 2, en el Vista Alegre estatal, si, por ejemplo, nos ponemos en un caso, José García Molina fuera elegido secretario general, pero fuera, por ejemplo, algún documento de otras candidaturas, el vencedor en el tema organizativo, en el tema político, si García Molina si hubiera pensado el hecho de no continuar o no continuar con las directrices de otra candidatura, o, en fin, en cualquier caso, él seguiría siendo el secretario general si fuera elegido. Bueno, personalmente creo que es un acierto la fórmula elegida en este caso, en Castilla-La Mancha, y es que un candidato a secretario general presenta sus documentos, porque no tiene mucho sentido que uno sea elegido candidato, sea elegido secretario general y tenga que hacer políticas que, estando en el mismo marco de Podemos, pues realmente han sido diseñadas por otro equipo distinto. En este caso no es así. No es así porque cada candidato a secretario general ha fomentado la elaboración de una serie de documentos. En el caso de Tú Haces Podemos, han sido los documentos más participados, más abiertos a la sociedad civil. Por ejemplo, quiero poner el caso que es el único caso de candidatura que ha trabajado con las coordinadoras provinciales en las que están los círculos, allá donde funcionan estas coordinadoras provinciales. Entonces, la coordinadora, por ejemplo, se ha reunido con la de Albacete, sin ir más lejos, recuerdo hace poco, no sé si la semana pasada o la anterior. Sí, que aceptaron sus propios documentos organizados por la propia coordinadora, por los círculos de la provincia. Claro, entonces asumimos, desde Tú Haces Podemos, sus peticiones, ¿no? Entonces, esos documentos que han sido muy participados, muy abiertos, más de 200 personas han participado en su elaboración. No son los documentos de José García Molina, son los que José García Molina asume, porque son los documentos de la gente, no elegidos en un fin de semana, redactados en un fin de semana, sino durante meses, ¿verdad?, por muchísima gente. Pues yo creo que son los mejores y los que realmente van a salir y van a hacer un Podemos Castilla-La Mancha ganador, que va a permitir hacer frente a esas políticas del bipartidismo del PP y PSOE en las siguientes regionales. Pues Luis Benítez de Lugo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Meseta y de Municipalía, secretario general de Podemos en Valdepeñas. Una última pregunta que se me olvidaba antes comentarte, y es importante, que es el tema de las elecciones autonómicas, las próximas elecciones autonómicas, y el hecho de ir o no en conjunto con Izquierda Unida. ¿Cuál es la propuesta de Tú Haces Podemos en este sentido? Bueno, la propuesta de Tú Haces Podemos es muy clara y la verdad es que es como en otros casos o para otras cuestiones, y es que las decisiones las toma la gente. En este caso, en cada territorio no va a haber verticalismo en absoluto, no somos una candidatura verticalista, y entonces lo que se va a hacer es dar la opción a los territorios.
en este caso a los municipios. Cada uno decidirá qué es lo que quiere hacer. Y no solo con Izquierda Unida o con ECUO, también con otras plataformas, agentes de la sociedad civil. Las candidaturas de Unidad Popular en general han dado buen resultado, pero desde luego si hay una línea de trabajo o que se considera no adecuada y la gente de Podemos pues prefiere no entrar a trabajar con unas ciertas personas de otras formaciones por lo que sea en algún lugar concreto, pues ellos tendrán la libertad para hacerlo. Para elegir. Nuestra voluntad en todo caso es tender puentes, somos gente que cree en la unidad popular y en ello estamos trabajando. Podemos no es otra cosa que una unidad popular en la que han venido a trabajar pues gente de distinta procedencia, de muchos ámbitos, como es bien sabido. Sí, de hecho ya podría presentarse a las elecciones municipales en cada municipio con su propia marca, algo que antes si hubiera no era elecciones posible. Municipales ahora que no las va a haber, efectivamente pues ya estamos suficientemente constituidos, hay órganos allá donde los hay, naturalmente. Sí, claro. Pues ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis Benítez de Lugo, por atender esta llamada y nada, hasta la próxima y mucha suerte en la campaña. Muchas gracias a vosotros y para lo que nos necesitéis, aquí estamos. Vale, hasta luego. Ya hemos podido escuchar a Luis Benítez de Lugo, el antropólogo y secretario municipal de Podemos en el municipio Ciudad Realeño de Valdepeñas, al sur de Castilla-La Mancha. Con esta entrevista nos despedimos ya y lo hacemos deseando una vez más mucha suerte a todos los candidatos, también a aquellos que entren al proceso de elección del próximo líder del Partido Socialista. En el caso de Podemos hay que decir que existen un total de 7 elecciones, están el líder y secretario general, para lo que se presenta nuestro primer invitado de hoy, Fernando Barredo. Después el Consejo Ciudadano, que es un equipo de 34 personas, para lo que es candidato nuestro segundo invitado de hoy, Luis Benítez de Lugo. Y después hay elecciones, además, de forma individual para elegir el proyecto político, el de organización, el de igualdad y el tipo ético. Por último, también, por listas abiertas, es elegida la Comisión de Garantías, destinada para resolver los conflictos dentro de la formación. El próximo domingo 14 de mayo, hay Asamblea Ciudadana presencial, previsiblemente en Alcázar de San Juan. Allí se presentarán las 3 candidaturas y durante la siguiente semana tendrán lugar las votaciones. Conoceremos el próximo líder de Podemos Castilla-La Mancha prácticamente a la vez que el líder estatal del Partido Socialista, lo cual también podría tener una fuerte influencia sobre nuestra región, ya que Emiliano García Paje ha llegado a vincular su futuro a una hipotética victoria de Susana Díaz. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Le decimos adiós hasta el día 22 de mayo, después del lunes de San Isidro, cuando regresaremos para hablar posiblemente de la despoblación de los pequeños y medianos pueblos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.